Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar escuchando este podcast que está hecho por alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy Gaby Pérez y voy a estar con mi amiga Diana Navarrete platicándote un poquito acerca de fisiología médica y también vamos a estar tocando unos temas muy importantes que seguramente van a venir en los repas, así que pon muchísima atención. Este proyecto está hecho para aquellos que van en el metro, en el camión o en el coche y que van escuchando su MP3 y quieren ir repasando un poco acerca de esta materia. En esta ocasión vamos a discutir un tema que viene incluido en el primer bloque de nuestro temario, la biofísica de las membranas excitables. Este tema es muy importante porque nos va a permitir entender muchos de los fenómenos fisiológicos que van a ser tratados a lo largo de este curso. Bueno, para empezar, entonces te voy a decir qué conceptos vamos a tratar en este podcast. El tema de biofísica de las membranas excitables es un apartado del temario que va a incluir los siguientes conceptos: potencial de membrana, potencial de reposo y potencial de acción, y qué papel van a jugar los canales iónicos para poder generarlos. Entonces ya te hablé de muchos potenciales, pero te voy a decir cómo se define este, de manera muy sencilla y muy general. Se dice que es una diferencia de voltaje a través de la membrana. También es muy importante recordar la morfología de la membrana celular. A estas alturas todos sabemos que es una estructura compuesta por lípidos y por proteínas. Va a permitir el paso de algunas sustancias, pero también va a excluir el paso de otras. Digamos que es algo así como el cadenero de los santos. Sin embargo, esta permeabilidad puede verse modificada gracias a los canales iónicos, de los cuales vamos a hablar un poco más adelante, y también por otras proteínas de transporte que van a cambiar las cantidades de las sustancias que se van a transportar a través de la membrana. En este momento, las sustancias que más nos van a importar van a ser los iones, pues veremos cómo su distribución a través de este plasmalema va a influir en el potencial de membrana. Al potencial de membrana de una célula que está en reposo, es decir, que todavía no está excitada, se le conoce como potencial de reposo. No es ese tipo de reposo. Este se caracteriza por tener un potencial afuera de la membrana igual a 0 y dentro uno igual a menos 70 a menos 70 milivoltios aproximadamente. Claro que este valor pues va a depender de la configuración del registro que se esté utilizando y también del tipo de la célula que esté registrándose. Es muy importante mencionar que la información que transportan las neuronas, músculos y también algunas células endocrinas va a viajar en forma de señales eléctricas, las cuales son producidas por cambios temporales en el flujo de corriente que Diana nos va a platicar, ¿verdad, Diana? Sí, yo les voy a hablar acerca del flujo de corriente que se va a originar en la célula. Este se origina gracias a la fuerza electromotriz y también a los canales iónicos, porque en este caso los iones van a viajar a través de ellos de un lado a otro de la membrana y van a crear un potencial de membrana. Esta fuerza electromotriz se refiere al cambio de voltaje que se puede originar gracias a la difusión que hay de iones, debido a los gradientes de concentración y eléctrico de estos iones. Ahí te invito a que revises un poquito qué son los gradientes de concentración y los eléctricos para que no te agarremos en curva. Cuando esta diferencia de voltaje se vuelve muy grande, va a llegar un punto en el que estas dos fuerzas de concentración y eléctrica se van a equilibrar, haciendo que la difusión iónica sea igual a 0, y así se va a generar un potencial de equilibrio. Bueno, una célula en reposo va a ser estimulada cuando llega una señal eléctrica lo suficientemente potente como para modificar su potencial, pues se va a alterar el flujo de corriente por la apertura de canales. Si el estímulo no es suficiente, entonces solo se van a producir cambios locales. Así que la respuesta de la célula depende de la intensidad del estímulo. Es como cuando tú te quedas dormido por estar estudiando muchísimo y le dices a tu mamá que te despierte, pero un simple empujoncito no basta, entonces te tiene que echar el balde de agua. Los potenciales locales pueden ser excitatorios o inhibitorios. En el caso de los inhibitorios van a disminuir la excitabilidad de la neurona y los excitatorios van a aumentar la excitabilidad de la neurona. Este tipo de potenciales pueden sumarse ya sea espacial o temporalmente para que puedan producir un potencial de acción y puedan crear una despolarización o hiperpolarización. Mencionamos antes que para que una célula pueda ser estimulada es necesaria una señal suficiente. Con esto me refiero a que este estímulo debe de rebasar cierto umbral, el cual se define como la cantidad mínima de señal para poder crear un potencial de acción. Es más o menos como la cantidad de agua que se necesita para poder despertarte. Bueno, Gaby, ahora quiero que me ayudes a enumerar los efectos que va a generar este potencial. Ok, a ver. Primero, el potencial saca a la célula de su estado de reposo, en el cual la membrana va a estar polarizada. Y va a tener un potencial de membrana aproximadamente de menos 90 milivoltios. Ok, entonces esta va a ser la fase de polarización. Exacto. Después la membrana se va a volver permeable a los iones sodio, y entonces esto permite que en el interior aumente la cantidad de cargas positivas.
Esto provoca que el potencial de membrana aumente en dirección positiva. Entonces, cuando el potencial de membrana es positivo, es la fase de despolarización. Ajá, y por último, después de aproximadamente 10 milisegundos, y también dependiendo del tipo de la célula, se van inactivando los canales de sodio y se abren los canales de potasio. Esto permite que salgan cargas positivas, y entonces se origina el restablecimiento del potencial de membrana negativo. Entonces, cuando se regresa el potencial de membrana negativo, tenemos la fase de repolarización. Exacto, así de fácil. Pero ¿cómo es posible que exista un potencial si no hay estímulos que abran los canales? ¿Cómo se va a crear esta diferencia de voltaje? ¿Tienes idea? Bueno, pues existen unos canales iónicos denominados canales de fuga, los cuales no van a ser activados por el voltaje y van a tener una alta probabilidad de apertura, es decir, que casi siempre van a estar abiertos y van a permitir el paso de iones potasio durante el reposo. Bueno, en este bloque ya hablamos acerca del potencial de membrana en reposo. En el siguiente vamos a hablar de manera más específica acerca de los potenciales de acción, así que no le pongas pausa. Bueno, ya que hablamos acerca de las características de la membrana en reposo, ahora es momento de conocer un poco más sobre el potencial de acción. Bueno, primero que nada debemos saber que cualquier tipo de señal nerviosa se va a transmitir a través de potenciales de acción, que se definen como cambios rápidos del potencial de membrana que van a estar originados por el flujo de iones a través de los canales activados por voltaje. Para que una señal nerviosa pueda conducirse de manera efectiva, es necesario que el potencial de acción se desplace hasta el extremo final de la fibra nerviosa. El potencial de acción no solamente implica un solo periodo, va a estar constituido por diferentes fases. ¿Recuerdan que ya las mencionamos en el bloque pasado? A ver, probemos tu memoria. ¿Las puedes mencionar? Confiamos en que las dijiste correctamente. Pues bueno, como bien sabes, son dos fases las que comprenden el potencial de acción. Fase de despolarización y de repolarización. Entonces, recordando, en la despolarización la membrana se hace muy permeable a los iones sodio cargados positivamente, haciendo que el estado polarizado en reposo se torne positivo. Pero bueno, ¿qué va a iniciar un potencial de acción? Mira, Diana, pues para que se lleve a cabo un potencial de acción, primero que nada tiene que existir una elevación del potencial de negativo, es decir, de menos 90 milivoltios aproximadamente, hacia un nivel positivo, para que esto induzca la apertura de los canales de sodio dependientes de voltaje. Ah, ok, entonces, el aumento tiene que ser lo suficientemente grande para que supere el umbral, que aproximadamente es de menos 65 milivoltios. Entonces esto lo vamos a alcanzar cuando el número de iones sodio que entra supera el número de iones potasio que sale. Exacto. Se dice también que la entrada de sodio es reforzante, porque conforme van entrando estos iones, más canales se van activando. También se considera como no simultáneo, porque no permanecen abiertos todos los canales, sino que mientras unos se cierran, otros se van abriendo, y por lo tanto es autolimitante. Es muy importante saber que el potencial de acción no tiene una dirección de propagación única. Se va a propagar en muchas direcciones, alejándose del estímulo hasta que toda la membrana esté despolarizada. El proceso de despolarización va a viajar de acuerdo a un principio de todo o nada. Es decir, si las condiciones son adecuadas, la despolarización se puede propagar sin que experimente algún decremento. Por ejemplo, si el potencial de acción alcanza un punto en la membrana en el que por alguna razón no se puede generar un voltaje suficiente para estimular a la siguiente zona membranal, entonces la propagación se va a interrumpir. Bueno, después de que el potencial de membrana aumenta, se va a producir una inactivación y posteriormente un cierre de los canales de sodio. Y también va a ocurrir la apertura de los canales de potasio para que pueda finalizar el potencial de acción que determina la segunda fase, la repolarización. Bueno, también es necesario restablecer los gradientes iónicos de potasio y de sodio. Esto va a realizarse por medio de la bomba ATPasa sodio-potasio. Lo que va a realizar esta bomba es extraer los iones de sodio que difundieron al interior y va a introducir los iones de potasio que difundieron al exterior durante el potencial de acción. Y esto va a originar que se devuelvan los iones a su estado original cuando el plasmalema se encontraba en reposo. Entonces, cuando comienzan a salir los iones potasio, se origina una hiperpolarización, es decir, salen cargas positivas, haciendo que el potencial de membrana sea más negativo. Después de que ocurre el potencial, hay un periodo de menor excitabilidad llamado periodo refractario, que se va a dividir en dos fases. El periodo refractario absoluto, que es la primera fase, es el que se produce inmediatamente después del potencial de acción. Durante este periodo no es posible generar otro potencial debido a la inactivación de los canales de sodio. La segunda fase es el periodo refractario relativo. En este puede desencadenar un potencial de acción, pero solamente cuando se apliquen estímulos mayores a los requeridos de manera normal para que se pueda alcanzar el umbral. En el próximo bloque les vamos a explicar un poco acerca de las características generales de los canales iónicos, así que no se despeguen.
Bueno, ahora vamos a hablar de las características de los canales iónicos, que como ya sabemos, son proteínas que se encuentran en la membrana celular. ¿Te acuerdas del cadenero del antro? El flujo de iones a través de ellos va a ser pasivo, es decir, no van a consumir energía metabólica. Son altamente selectivos y tienen compuertas que se abren y se cierran en respuesta a muchos estímulos, por ejemplo, los eléctricos, químicos o mecánicos. Los canales iónicos en los que debemos estar mucho más enfocados son el de sodio y el de potasio, ambos activados o dependientes de voltaje. Esto porque un potencial de acción va a surgir a partir de los cambios secuenciales de la permeabilidad selectiva de la membrana a estos dos iones. Y si son curiosos, se podrán preguntar, ¿cómo es que un canal permite el paso de iones potasio pero evita el paso de iones sodio? Pues bien, los canales iónicos, como ya les dijo Diana, tienen una gran selectividad que va a depender del tamaño del ion y de la capa de agua que los reviste. Es importante recordar que cuanto menor es un ion, más potente es su campo eléctrico. Entonces, esto va a originar que atraiga agua con una mayor intensidad y la capa de agua va a ser de mayor tamaño. Entonces, como conclusión, podemos decir que cuanto menor es el ion, menor es su movilidad. Para poder entender el paso de los iones por canales, tenemos que recordar qué es lo que convierte en selectivo un canal. Bueno, respondiendo a esta pregunta, cada canal va a tener un filtro de selectividad. En este filtro, el ion va a perder todas las moléculas de agua que lo estaban revistiendo y va a formar enlaces químicos débiles con aminoácidos que están localizados en la pared de este canal. Entonces, como el sodio tiene un diámetro mucho menor que el potasio, el sodio va a poder acercarse más a un lugar donde existe una carga negativa y unirse a este con una mayor fuerza, provocando que el sodio se vea favorecido al pasar, ¿verdad? Exacto. Y bueno, si existiera la presencia de un lugar de unión con baja potencia, entonces el canal seleccionaría los iones de potasio y rechazaría entonces los de sodio. Hace rato mencionamos que una de las características de los canales es que tienen una apertura y un cierre de sus compuertas, y todo esto está originado por un cambio conformacional. Esta serie de cambios en la disposición de las compuertas de un canal origina tres estados funcionales. El primero es cuando un canal está cerrado o en reposo, el segundo cuando un canal está activo o abierto, y el tercero es cuando está inactivo o también conocido como refractarios. En el caso de los canales de sodio van a estar formados por tres subunidades. Una subunidad alfa, beta 1 y beta 2. La subunidad alfa es la que va a estar formando el poro del canal y aparte va a estar compuesta por 4 dominios, 1, 2, 3 y 4. Cada uno de los dominios va a tener 6 regiones hidrófobas, que van desde la S1 hasta la S6. De estas regiones, la S4 es la que se considera como el sensor de voltaje de este canal. Esos canales van a tener dos compuertas, en donde la compuerta externa se va a anclar a la subunidad S4, que va a contener los residuos de aminoácidos con cargas positivas. Bueno, entonces pon atención a lo que sigue porque está un poquito enredado. Cuando la membrana está en reposo, el interior es negativo y el exterior es positivo, ¿de acuerdo? Entonces, la carga negativa del interior va a atraer a la positiva de la subunidad S4, evitando que el canal se abra. Cuando la membrana se despolariza, entonces el interior, ¿qué se va a hacer? Positivo, ¿verdad? Y el exterior entonces se va a hacer negativo. Esto va a ocasionar que la compuerta se abra por atracción de la carga negativa del exterior. Después, este canal vuelve a su estado normal. El canal de potasio, a diferencia del de sodio, solamente va a tener una compuerta, en donde también se va a localizar el magnesio. Cuando la membrana está despolarizada, por electrostática va a botar al magnesio y el canal se va a abrir, permitiendo el paso de los iones potasio. Y cuando la membrana se va a repolarizar, la carga es negativa y entonces la compuerta se va a cerrar. Y por el momento hasta aquí va a llegar nuestra participación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a volver pronto con otro podcast lleno de fisiología. Y recuerden que este es un material que sirve solamente de repaso, así que por favor no dejes el Daitan a un lado. De nuevo muchas gracias y nos escucharemos muy pronto. Hasta luego.